Dios te bendiga poderosamente. Te habla tu hermano y amigo Raymond Rivera Martínez. En esta ocasión voy a exponerte sobre la lección número 3, que tiene como título: La vida cristiana incluye libertad y disciplina. La afirmación fundamental nos dice que Pablo, como siervo de Cristo, confiesa que tiene libertad para acomodarse a cualquier situación. El versículo para meditar: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. La libertad cristiana incluye libertad y disciplina. Vamos al tópico número 1 y al subtópico, que es el siguiente: sirviendo a Dios desde una perspectiva equivocada. Veamos primero qué significa libertad. Libertad es un sentimiento que te hace sentir empoderado de tus emociones. En la libertad hay movimiento, hay decisiones y hay palabras que tú puedes expresar conforme tú quieras hacerlo. El ser humano no está obligado a vivir en presidio, a vivir amarrado, sea físico, sea emocional. Estoy hablando en términos regulares, en términos normales. No estoy hablando acerca de que si una persona cometió un delito. No. En términos normales, Dios creó al ser humano para que sojuzgara la tierra, para que estuviera sobre ella en total libertad. Dios no creó las fronteras, Dios no creó las enemistades, Dios no creó nada de eso. Si viviéramos como Dios estableció, no habría fronteras, no habría problemas de movimiento y todos los seres humanos se comunicarían de una forma correcta. Bien, en la disciplina que se establece también tenemos que entender que la que aprendemos por medio del sometimiento, aunque la desprecies. Sí, porque la disciplina muchas veces la gente piensa que es obedecer aquello que me gusta, que me cae bien, que es chévere. No. La mejor disciplina, la mejor manera del sometimiento es usted someterse, adaptarse a lo que a usted no le gusta, no quiere, no soporta. Bien, hablemos de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un ciudadano romano por nacimiento y un judío por sus padres. Un fariseo fiel, celoso con las doctrinas farisaicas, pero a la vez perseguidor de la iglesia naciente por autorización del Sanedrín judío. Cuando las religiones o los religiosos se unen para perseguir a los cristianos, es que están totalmente apartados del Dios de amor. No seas vengativo, dice el Señor en Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo firma: yo soy el Señor. Para que veamos desde el libro de Levítico, ya Dios estaba hablando de cero venganza, que no se le haga daño a alguien, y a la misma vez nos está enviando el mensaje de ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo firma: yo soy el Señor. Eso es importante, amados hermanos, porque en una época donde en ocasiones algunas personas piensan, lamentablemente, que si alguien comete un error, lo mejor es perseguirlo y acabar con él.
Y Dios nos está hablando por medio de esta palabra que debemos ser libres de ese pensamiento y debemos estar disciplinados contra ese pensamiento. Vayamos a la segunda parte del tópico 1, y la segunda parte es la revelación del Cristo resucitado y el llamado a ejercer el apostolado. Cristo le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta pregunta está en primera persona. Saulo salió en persecución de los cristianos como todo aquel que piensa que va a la aventura de su vida a hacer un bien enorme, poderoso, para su religión y para su nación. Escondido detrás de todo eso estaba que también le estaba haciendo a los romanos su trabajo, a los que verdaderamente oprimían al pueblo. Pues Pablo también se lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque al hacerlo a estos también los recibían a su favor. Eso no es libertad. Cuando un hombre obra de esa manera, de perseguidor, de destructor, de ver cómo matan a un Esteban, un hombre de Dios extraordinario, y me quedo tranquilo como si no pasara nada. Cuando un hombre logra llegar al poder y en el poder él ejerce todo lo que tiene como poder para destruir al que está más adelante, realmente puede predicar, puede orar, puede ayunar, puede hasta flagelarse la espalda, pero está lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. Saulo, ¿quién eres, Señor? Pregunta Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios a Moisés le dijo en un momento dado, dile a esa gente, yo soy el que soy. Jesús le dice a Saulo, yo soy Jesús. Gloria a Dios. Jesús se aplica la persecución a sí mismo. Porque Jesús se le está revelando a Pablo en ese instante como cabeza de la iglesia. A la misma vez la iglesia es su cuerpo. Lo que le des a la iglesia me das a mí. Lo que le duela a la iglesia me duele a mí. Si bendices a la iglesia, yo recibo bendición. Si maldices a la iglesia, yo la recibo. Todo lo que tú hagas en contra de los hombres y mujeres humildes que están sirviendo a Dios, todo el mal que les haga, es como si me lo hicieras a mí mismo. Amados, no estamos exentos de esa protección de Jesús. Cuando te hagan daño, cuando te hagan mal, sea mintiendo o sea porque tengan alguna razón, se lo están haciendo al Señor. El mal no puede proceder de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Hacer el mal no es correcto. Lo correcto es perdonarlo. Lo correcto es decir, te perdono y nos vemos y seguir caminando. Pero cuando tú te sientas para dañar a Jesús mismo, se lo estás haciendo. Veamos qué quiere decir aguijón, porque el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un palo puntiagudo para herir a las bestias, obligarlas a trabajar, a arar si eran bueyes, etcétera, etcétera. Una figura del aguijón más pequeña se ve en las espuelas que usaban los vaqueros para pinchar al caballo para obligarlo a salir. Es una manera de herir para que el animal funcione.
Pero dar coces significa, entonces, cuando la bestia se resiste al aguijón y patea. Venía el labrador y la aguijoneaba para que la bestia caminara y la bestia pateaba, pero el aguijón era un palo largo con una punta muy, muy fina. Por lo tanto, perdía el tiempo. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Estás perdiendo tu tiempo. Estás tirando tus fuerzas, pero no estás tocando. Porque nadie puede luchar contra el aguijón, porque el aguijón lo guía a otro. Y sabe por dónde herirte para que camines. El Señor usa esta metáfora para enseñarle a Saulo, en ese momento Saulo, que estaba completamente equivocado en lo que él creía que estaba correcto. Cuando Pablo creía aquí que estaba correcto, Pablo estaba bajo disciplina, bajo la disciplina del Sanedrín judío, de sus jerarcas. Y Cristo le está diciendo: has perdido tu tiempo. Bien, vamos al segundo tópico, que se llama el testimonio de una vida transformada. Su tema, Pablo predica que Jesús era el Mesías. Ya en este momento hay un verso bien interesante, cuando que el verso 18, cuando dice la escritura, y voy a ir abreviando, ¿verdad? Le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y fue bautizado. Saulo fue criado como un fariseo que tenía mucho entendimiento de las escrituras desde la perspectiva en que se le había enseñado. Nos ayude Dios a que siempre podamos tener el conocimiento y la interpretación de la escritura adecuada, correcta, pero oiga bien, no que agrade a la organización, a la iglesia, al jefe, al jerarca, a mí mismo. No. Que nuestra interpretación que hagamos de la escritura agrade a Dios. Porque si agrada a Dios, entonces estamos correctamente hablando la palabra. Es interesante eso y no se nos olvide. Se había educado este Saulo a los pies de Gamaliel, un gran maestro reconocido dentro de la teología judía de la época. Pero como fariseo, tergiversaba las escrituras proféticas referente al Mesías. Por eso no podía entender con su inteligencia humana que el Jesús y sus seguidores eran los correctos, que Jesús era el Mesías. Por eso es que usted ve en el Nuevo Testamento que en la mayoría de los versos no se dice Jesús solo, se dice Jesucristo. Cristo es la forma griega de decir Mesías. Yo tengo por ahí unas traducciones bíblicas donde no te dicen Jesucristo, te dicen Jesús el Mesías, para enfatizar siempre que Jesús es el Mesías. Cuando una persona está completamente incorrecta, pues no puede entender, no se le hace fácil entender. Es un proyecto magno poder entender que Jesús era el Mesías. Mire, podía venir Pedro, podía venir cualquiera de los apóstoles, podía venir alguien con lo que fuera y hablarle a Pablo y explicarle detalladamente, y Pablo lo mandaba que lo apedrearan. Pablo estaba tan seguro de lo que él creía que estaba en la completa libertad errada de perseguir, destruir a la secta de los del camino. Es lamentable cuando
el fanatismo entra a un ser humano y no lo deja ver nada más que lo que él entiende que es. Es lamentable, muy lamentable. En la segunda parte de este comentario les quiero decir lo siguiente. Al recobrar la vista recibe Pablo la revelación correcta de los escritos proféticos referentes a Jesús como el Mesías. No es una vista humana que Pablo recibe. No, no, no. No es esa sola. Al recobrar la vista, le cayeron unas como escamas, dice el escritor sagrado. Espiritualmente hablando, Pablo no solo ve con sus ojos humanos, recibe la vista espiritual para entender quién era Jesús. Como el Señor le dijo, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primera persona. Pablo recibe una revelación poderosa por medio del Espíritu de Dios dentro de su ser. Porque toda aquella malicia que lo tenía atado, que él se creía libre, toda aquella forma religiosa, fanática, enfermiza que lo tenía atado, toda ella salió de él. Oh Dios mío, bendito sea tu nombre. Danos experiencias como a Pablo, que nos dejen ciegos de la vida que vivimos. Y cuando recobremos la vista, te veamos como tú quieres, que podamos verte en el nombre del Señor. Pablo defiende en la segunda parte, la letra B del segundo tema, el tema de testimonio de una vida transformada. Y la parte B dice, Pablo defiende los derechos de su apostolado. Mira hasta dónde tuvo que llegar. Cuando Pablo se da la tarea de hacer la voluntad del Señor, que conoce, que se da cuenta que fue transformado, entonces le viene persecución de los judíos, de los que ahora ya él no persigue. Él les da testimonio de una experiencia poderosa que él ha tenido, pero ya él no los persigue. Pero ahora ellos no creen en él. Se puede explicar, se puede creer, decir, bueno, no creen en él porque él hizo esto, aquello y lo otro. Eso tiene su base. Pero Pablo estaba probándoles una y otra vez que en él hubo una transformación tan poderosa como de ninguno de ellos tuvo. Pablo defiende su apostolado. ¿Cómo lo defiende? Número 1. Pablo dice, yo he visto al Señor Jesús. Oh, bendito sea Dios. Yo llevo más de 50 años viviendo al Señor. Para hacerles más, 58. Perdón, 52. Y les digo, yo no puedo decir, yo he visto al Señor Jesús. Yo creo en Jesús con todo mi corazón, pero yo no puedo decir que yo lo he visto. Pablo defiende su apostolado con ese principio que lo pone en primer lugar. Yo he visto al Señor Jesús. ¿Y por qué este principio es importante? Porque una de las pruebas más importantes del apostolado era que usted hubiera estado con Jesús. La segunda, he ganado almas. Y ese es el sello de mi apostolado. Lo tercero, el derecho de comida y bebida, y defiende que él pudiera tener también una esposa, como los demás las tenían. El cuarto, la siembra espiritual debe traer el fruto material para sostener a Pablo y a Bernabé. Él establece que él tiene el derecho, como cualquier otro de los apóstoles, a recibir su remuneración. Para Pablo anunciar el evangelio no era para complacer.
Pablo expresa, es una imposición divina. Dios me lo impuso. Pablo dice que se goza en presentar de gratis el Evangelio y ser libre de no abusar de su derecho a ser apóstol. Pablo no quería estar ni encadenado a los fariseos ni encadenado a los judíos. Cuando le caen las escamas de los ojos a Pablo, le cae también todo aquello que tiene que ver con estar amarrado. Pablo quiere ser un hombre libre para llegar a todo aquel que pueda llegar. En el tercer punto, en el enfoque y modelo del apostolado de Pablo, en el subtema dice, en Cristo siendo libre de todos, trabaja como siervo de todos. Pablo demuestra en estos versos la sabiduría adquirida. Estos son los versos del 1 Corintios 9, del 19 al 23, con el propósito de ganar para Cristo a los judíos, que son sus perseguidores, a los sujetos a la ley, los que venían estableciendo que sin la ley no se podía bregar, aún gente convertida, sometían a algunas personas a la ley, a los que no se sujetan a la ley, y Pablo dice que él es uno de ellos, y a los débiles en la fe. El fin de Pablo era ganarlos a todos para el evangelio. Esa era su libertad. Esa era su máxima encomienda. Yo seré con los griegos griegos, con los judíos judíos, con los feos feos, con los bonitos bonitos. Con los que creen en esto, pues seré igual, estaré allí con ellos, hablaré con ellos. O sea, yo tengo que estar libre de predicar este evangelio a toda criatura. No, ¿por qué, hermanos? Porque el evangelio en el primer siglo, muchos lo interpretaron que era estrictamente para los judíos. Dios tiene que darle esa revelación a Pablo. Presentarse Jesús a Pablo. Y es Pablo el que puede entender la universalidad del evangelio, la libertad de la predicación. Bien, el propósito y la disciplina, a semejanza del atleta en el estadio, esto es bien bonito en 1 Corintios 9, 24 al 27. En los deportes, tanto griegos como romanos tenían estadios, coliseos, gimnasios. Pablo utiliza el deporte como modelo de lo que debe ser la vida cristiana. Pablo sabe que en el deporte, para alcanzar éxito, tiene que haber una disciplina rigurosa en ejercicio, en alimento, en abstenciones, con el fin de conseguir una coronita efímera, un premio efímero, un aplauso efímero. Pero hasta el día de hoy, los deportistas actúan igual. A diferencia que en el día de hoy, en vez de darle una coronita de hojitas o de algún material como el oro, plata, etcétera, etcétera, a diferencia de eso, pues les dan un trofeo, pero también le dan un dinero aparte. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que una vez el atleta sale del camino, pues mire, ya a nadie le importa dónde vive, que esto, que aquello y que lo otro, porque sencillamente la vida continúa. Y Pablo le está diciendo al cristiano, tienes que vivir como un atleta, pero acuérdate que nuestro premio no se marchita, nuestro premio es incorruptible. Porque Pablo no está mirando el premio aquí, Pablo lo está mirando allá. El premio de Dios. Pelea y posea, no dando al aire. Pablo se atreve a explicarnos la diferencia de la bestia que pateaba al aire, no descoce contra el aguijón. Pablo ahora dice que él pelea, que él vocea, que él lucha, que él hace lo que sea, pero que él sabe que para ser galardonado, él tiene que ser disciplinado completamente en su vida. Dándose golpes, no se refiere a flagelación, sino a la disciplina que él llevaba para no quedar descalificado. Él no daba golpes al aire, porque él sabía que en cada empresa que él iniciara, en su libertad, Dios iba a estar con él. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.